módulo 13, los complementos. Aquí tenemos que toparnos con una palabra interesante: sintaxis. Se puede prestar a un chiste que no hay taxis, porque no tenemos ni idea de lo que significa esa palabra. Sintaxis es el orden correcto, aceptado de una oración, el orden que permite que una cosa conecte con otra cuando oímos o leímos. Si nos cambian el orden de una oración y nos trasladan las cosas, suena a poema, a una oración graciosa, a unas ganas de confundirnos de otra persona. Pero es porque nosotros no estamos acostumbrados a otra sintaxis que no sea la que hemos utilizado siempre, ese orden que siempre hemos usado. Un idioma muy importante para nosotros es el latín. Su sintaxis es absolutamente abierta. Tú puedes poner la palabra donde quieras. Como tienen pequeñas terminaciones todas las palabras, esas pequeñas terminaciones dicen qué función cumple. Es como en una cancha de fútbol, en una cancha de voleibol. La posición de los jugadores es muy importante. Si tú tienes al portero al frente en el fútbol y pones a un delantero atrás, el portero puede rematar, pero el delantero en la portería no puede tocar el balón porque sería penal. Hay ciertas reglas que tienen que ser muy cuidadas por parte de la sintaxis. Por eso es interesante que nosotros conozcamos los complementos y su forma sintáctica. Bueno, vamos a empezar por pensar que existen dos tipos básicos de predicado: el predicado verbal y el predicado nominal. ¿Qué es un predicado verbal? Donde lo que ponemos que realiza el sujeto es una acción que no tiene que ver con su existencia, con su esencia misma. Yo pateo la pelota, no tiene que ver con mi existencia, es una acción circunstancial del momento. Yo soy futbolista, entonces, aunque también pateo pelotas, aquí no estoy hablando sobre la acción concreta, sino sobre una acción que tiene que ver con mi existencia. Eso es nominal, porque yo soy futbolista, lo que tengo en el predicado completa al sujeto. Eso se le llama predicado nominal, aquel que en el predicado le completa la idea al que escucha o al que lee sobre lo que es el sujeto. Tú eres estudiante, tú eres, y pones tu nombre allí. Todo eso es nominal, es un predicado nominal. Estos predicados tienen complementos de yo pateo la pelota es lo que pateo. Yo pateo, ya me imagino a mí mismo pateando, pero porque soy karateca, porque soy iracundo, porque soy futbolista, porque soy caballo. Bueno, depende de lo que yo ponga, tengo un complemento directo. Yo pateo la pelota para mi compañero de equipo. La pelota es complemento directo, porque es el que directamente recibe la acción. Y el compañero es quien indirectamente recibe la acción, porque yo no pateé a mi compañero, sino la pelota para mi compañero. Yo le llevé flores a mi abuelita. Mi abuelita, yo no llevé a mi abuelita a ningún lado, sino que ella recibió las flores que fueron las que llevé. Ella es un complemento indirecto. Hay complementos circunstanciales que nos dicen en qué circunstancias se realiza la acción. Nosotros tenemos que conocer poco a poquito cómo se van dando estas complementariedades y cuáles son las reglas de unión, quién puede estar en qué posición para que sea español común y corriente, a menos de que quieras incursionar en el arte de la literatura.